En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. From this moment on, America's decline is over. A partir de este momento, el declive de los Estados Unidos ha terminado. The golden age of America begins right now. La edad de oro de América comienza ahora mismo. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Cada día de la administración Trump simplemente pondré a América primero. Pues ya está aquí y en sus primeros días ha dado los primeros pasos para cumplir su amenaza contra los inmigrantes, a los que ya venía poniendo en su punto de mira y a los que vincula con la delincuencia, a pesar de que son un elemento clave en la economía de Estados Unidos. I will declare a national emergency at our southern border. Entre otras cosas, Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México, la va a reforzar con miles de soldados, ha suspendido las vías legales de entrada y ha levantado el veto existente que prohibía las redadas policiales en escuelas o iglesias, incluso en las llamadas ciudades santuario. Su objetivo son los entre 11 y 14 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje, apenas el 4%, tiene la etiqueta de delincuente y en muchos casos la tiene por infracciones leves, de tráfico, por ejemplo. La gran mayoría de todos esos indocumentados llevan años viviendo en Estados Unidos, por eso cunde la incertidumbre, la angustia y el miedo de que vayan a quedar pocos lugares seguros en su país para ellos. Así que queremos saber cómo están y tenemos al teléfono a Verónica Cruz, que como saben los más fieles al programa, trabaja en una red de apoyo a mujeres en Estados Unidos. Hola Verónica, un gusto saludarte. Gracias por el espacio. ¿Qué te trasladan esos migrantes con los que hablas, Verónica? ¿Cómo se encuentran anímicamente con estos primeros pasos que ha dado Trump para deportarles? Sí, la mayoría de la gente está con mucho miedo porque es como de un día para el otro, de un ratito el otro, tu vida, que más o menos tenía un plan. Ya no existe y ya no sabes si al ratito, si mañana, si la próxima semana, si en el trabajo, si en el mercado, si en la calle te pueden agarrar y regresarte. Y lo peor es que si eres mexicano, por lo menos regresarás a México y tendrás alguna familia y quizá algún trabajo de algo que has aprendido especialmente en Estados Unidos. Tiene mucho más posibilidades, pero si eres centroamericano o de otros países de América Latina va a estar muy complicado porque la gente está huyendo de los países generalmente por pobreza, por violencia, entonces es regresar a la misma situación e incluso a que maten a algunos que están siendo perseguidos por pandillas, por delincuentes, por trata, etc. Exacto, porque Trump, lo destacábamos, ha levantado el veto que había a las redadas policiales en determinados espacios considerados seguros, ¿no? Como escuelas, hospitales, iglesias, incluidas las ciudades santuario. Recuérdanos, Verónica, ¿qué son esas ciudades santuario? Sí, el ejemplo clásico es Chicago, era una de las ciudades santuario por excelencia y por ahí empezó Trump, incluso unos días antes de que tomara protesta ya estaban haciendo redadas en Chicago y han contado otros migrantes incluso de estados como Nueva York, estados santuario, protectores que tienen ese mismo miedo, incluso gente que tiene más de 20 años viviendo en esas ciudades, trabajando, pagando impuestos, tienen el mismo miedo de alguien que incluso estaba en la frontera con México, que ya tenía un permiso, ya tenía la orden de asilo y que iba a cruzar y que en el mismo momento que tomó el presidente de Estados Unidos fue la toma de protesta de Trump, ya les estaban anulando esa posibilidad de asilo. Entonces, la vida de miles de personas pende de un hilo, porque no saben qué va a pasar hoy o mañana con sus vidas concretas, en qué territorio concreto estarán pisando, pero sobre todo el futuro es sumamente incierto, en qué país podrán sí vivir seguros, sí con lo básico, sí con los derechos garantizados. Eso está muy complicado en el futuro inmediato del mundo. ¿Y este miedo se está trasladando a la convivencia de las comunidades? Sí, completamente, porque una de las cosas importantes entre los migrantes es la solidaridad, es la organización, que son luego los pilares que sostienen cuando no hay redes personales, familiares, comunitarias cercanas.
sea incluso en las caravanas, en su tránsito de países como Centroamérica, pasando por México, llegando a Estados Unidos o viviendo ya en Estados Unidos, son con esa población migrante con la que pueden hacer comunidad, tejer grupo, y sin embargo, hoy eso completamente se dispersa, está sumamente complejo, porque entonces la gente, cada una va a volver a mirar por sí misma, pues mientras no me deporten a mí, no importa si al vecino le pasa lo que le pasa, ¿no? Y eso, por supuesto, todo el resto de problemáticas, todo el resto de soluciones, todo el resto de derechos colectivos, pues pende de un hilo, porque la gente va a luchar por su vida concreta, por su estancia, por su comida, por su territorio individual y de su familia, y después lo social. Verónica Cruz, muchas gracias. Muchísimas gracias. Millions have put their trust in you. Millones de personas han puesto su confianza en usted. And as you told the nation yesterday, you have felt Y como dijo ayer a la nación, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. in the name of our God, I ask you En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga piedad con las personas de nuestro país que tienen miedo ahora. there are gay, lesbian and transgender children in Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes. who fear for their Algunos temen por sus vidas. lives. And the people Las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestros edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas de empaquetado de carne, que lavan los platos después de que nosotros comamos en un restaurante y trabajan en los turnos de noche en los they hospitales, may not be citizens, puede que no sean ciudadanos ni tengan la documentación adecuada, pero la inmensa mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. criminals. They pay taxes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. They are faithful Son miembros members fieles de of nuestras our iglesias churches y and mezquitas, mosques, sinagogas y synagogues, templos. Wadara. Le pido que tenga piedad, señor presidente, con aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que se lleven a sus padres y que ayude a aquellos que huyen de las zonas de guerra y persecución en sus propios países para encontrar compasión y acogida aquí. Our God teaches us Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero porque todos fuimos extranjeros en esta tierra. in this land. Trump está poniendo en el punto de mira y amenazando, lo decíamos al comienzo, a un colectivo clave para la economía norteamericana, como lo recordaba la obispa episcopal Marianne Edgar Butke al presidente en esta aplaudida homilía esta semana. Pero al otro lado de la frontera, los migrantes suman la frustración de ver cómo les cierran las puertas de la frontera después de un larguísimo viaje. Estamos asustados, nosotros venimos huyendo de la violencia, sí. Salimos desde julio, no sabemos qué vaya a pasar porque vamos a quedar entonces a la deriva, sin trabajo, sin casa, sin techo. Esta es una de las migrantes afectadas por la suspensión de la vía legal de entrada de los migrantes a Estados Unidos. Y tenemos en línea a Camilo Vélez, integrante del equipo de Médicos Sin Fronteras en México. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Pablo. Vosotros estáis atendiendo a estos migrantes directamente en esa zona. ¿Cómo se encuentran física y anímicamente después de llegar a esa frontera y encontrársela cerrada? Sí, así es, Pablo. Efectivamente tenemos a nuestros equipos ubicados en diferentes partes del país. Nuestros equipos que están en este momento en Matamoros y Reynosa han sido testigos presenciales de esta catastrófica noticia y cómo ha afectado directamente a las personas, que muchas de ellas con las que nosotros trabajamos día a día y que han esperado durante 8, 10 meses para para poder acceder a su cita definitiva. Han visto cómo toda esta espera y además de esta espera, su tránsito durante meses para llegar a este punto, pues se ha habido completamente frustrado. Es importante eso que explicabas porque ellos han notado el cierre de fronteras en la misma aplicación móvil que utilizan para pedir su cita legal de ingreso a Estados Unidos y que ha dejado de funcionar, ¿no? Sí, así es. Inmediatamente a las 11 de la mañana del día 20, que es minutos después de la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, la aplicación mandó un mensaje automático diciendo que todas las citas eran canceladas y que no iba a seguir en funcionamiento la aplicación. Ya se imaginarán personas que, como les decía, llevan esperando todo este tiempo
que además han pasado durante semanas, meses, desde su cruce por el Darién y por los diferentes países donde han sido expuestos a casos más aterradores de violencia, incluyendo violencia sexual en diferentes puntos de la ruta, y luego llegar, esperar todo este tiempo y darse cuenta que ya no hay esa posibilidad legal, que como lo mencionabas, Pablo, era la única opción con la que contaban esas personas para acceder de manera legal, y era su gran sueño. No querían cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. En los lugares donde estamos es muy fácil cruzar el río, estamos hablando de unos 20 metros, pero no, la gente esperaba bajo condiciones inhumanas. En este momento en diferentes puntos de la frontera la temperatura es de 0 grados centígrados, con sensaciones térmicas de menos 5 grados, en albergues que están desprotegidos, y luego de toda esta espera, ver que efectivamente ya no hay esa alternativa. Ya se imaginarán la afectación que esto tiene para las personas en su integridad física y mental, y particularmente, repito, en su integridad mental. Son personas que ya venían con niveles de estrés, con tratamientos psiquiátricos para poder manejar esta situación, y obviamente esto ha sido completamente devastador para ellos. Nuestros equipos están respondiendo a esas necesidades. Claro, tengo entendido que habéis atendido a una mujer con una crisis de ansiedad. Sí, así es. No ha sido el único caso. Las personas saben que nosotros tenemos estos equipos de primeros auxilios psicológicos. Además de eso, también tenemos nuestro equipo formado para también atención psiquiátrica de primer nivel a pacientes, y hemos recibido muchos de estos casos de personas con crisis de ansiedad y completamente en shock. Tú nos decías, Camilo, que se cierra la vía legal de entrada a Estados Unidos, por tanto, la alternativa que queda es la ilegal, que ahora será todavía más peligrosa. Sí, así es. Y bueno, y aquí no es solamente eso, sino que está también toda la parte de la red de apoyo en Estados Unidos. Su red de apoyo también está expuesta a ser expulsada, retornada forzosamente a sus países de origen. Entonces ya no tienen esta opción. Hay muchas personas también considerando regresar o buscar opciones de asilo en México o en otros países de la ruta por donde han transitado. Es gente que incluso lo ha empeñado todo para hacer ese viaje a la frontera, ¿no? Efectivamente, ya regresar a sus países de origen, bien sea por violencia. Muchos de estas personas en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en Haití, no pueden regresar a sus países de origen. Tienen amenazas y, como tú bien lo mencionabas, tienen deudas enormes que tienen que pagar. El trayecto, muchas de esas personas pagan $10,000, $15,000 por llegar hasta el lugar donde están, y efectivamente no se pueden permitir volver a casa. Entonces la situación es completamente desesperada. Muchas de estas personas también están con la esperanza de que la nueva administración en Estados Unidos dé alguna alternativa que les permita el cruce legal. Pero bueno, sabemos que esto es una opción que en este momento no se está considerando. Camilo Vélez, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría, antes de terminar, agregar un pequeño mensaje sobre... Es muy importante que cualquiera de las medidas que se tomen vayan en beneficio de las personas que están expuestas, ¿cierto? Que vemos cómo se ha centrado toda esta respuesta en políticas y en ambiciones que no están centradas en las personas. La criminalización de estas personas lo único que va a hacer es ponerlas en un mayor riesgo y en mayor exposición a todo el crimen que hay alrededor de la migración. Y queremos destacar otra ofensiva más de Trump en cuanto ha pisado la Casa Blanca, la suspensión de los programas federales de diversidad, de exclusión, curiosamente en un momento de gran visibilidad del colectivo trans, dispuesto a movilizarse, como nos cuenta Dani de la Fuente, que ha hablado con las protagonistas del programa de televisión Drag Race.
2025 puede ser un gran año para la visibilidad de las personas trans, con el musical de Emilia Pérez multinominado en los próximos Oscar, protagonizado por la española Carla Sofía Gascón, que ha arrasado hasta ahora en otros festivales como el de Cannes. A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días. También veremos en otras entregas de premios el documental Will and Harper, en el que Will Ferrell recorre la América profunda con su amiga y compañera de profesión Harper Steele, que a sus 60 años ha transicionado a mujer. Oh yeah, this is my friend Harper. How you doing? Nice to meet you, bro. Hey, not a bro though. It's a she, but that's okay. Sorry. Los dos viajan en coche por un país dividido y con leyes anti-LGTBI promulgándose en diferentes estados. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, 2025 puede ser el año de la regresión en derechos y visibilidad LGTBI en el mundo en general y en Estados Unidos en particular. El presidente electo quiere prohibir las banderas arcoíris en los colegios. Por ejemplo, su mano derecha, Elon Musk, I lost my son, essentially. Your son is dead, killed by the woke mind virus. So I vowed to destroy the woke mind virus. Dice que el virus woke ha matado a su hijo y promete acabar con él. It is Vivian Jenna Wilson. I'm just going to come on here and say that I'm doing well. Su hijo es su hija, Vivian Jenna Wilson, que anunciaba que dejaría Estados Unidos después de la victoria de estos dos transfobos. Por esta situación le hemos preguntado a Gottmik, el primer hombre trans en participar en Drag Race, el exitoso programa de telerrealidad de RuPaul, un concurso de drag queens. I wouldn't say that. I mean, obviously it's a scary thing to have people spreading hate like that. Yo no diría que miedo. A ver, obviamente da miedo que la gente propague el odio de esa manera, pero al final del día somos personas reales y no vamos a ir a ningún lado aunque intenten aprobar leyes que atentan contra nosotros. Nuestra comunidad siempre ha sufrido problemas a lo largo de la historia, pero nos unimos y nos hacemos cada vez más orgullosos y ruidosos que nunca. El drag siempre está a la vanguardia de eso, siempre. Estamos usando nuestras voces para impulsar el relato de que no nos vamos a ir a ninguna parte. No puedes aprobar un proyecto de ley y pretender que desaparezcamos. Gottmik ha recibido un premio en nuestro país por la lucha del colectivo drag por la visibilidad y derechos LGTBIQ+, con todas sus siglas. Junto a ella, Alicia Edwards, la ganadora global. Se llama Justin Duane y es coreógrafo y profesor de danza para niños, en un momento en el que se alzan voces en Estados Unidos que piden alejar a los niños de las drags o a las drags de los niños. No lo entiende, el drag es arte. I think for me drag is conversational, it's thought-provoking. Para mí el drag es conversacional, te hace pensar, puede ser político, puede ser punk rock, puede ser glamuroso. Creo que, si bien el drag es algo que todos celebramos de manera diferente, es un idioma universal que todos hablamos y es algo que une a nuestra comunidad. Hay franquicias de Drag Race en varios países latinoamericanos, europeos, Canadá o Filipinas. También en España, en su cuarta temporada, que ha terminado este mes de diciembre, se ha reconocido el arte y la lucha drag históricos desde principios del siglo XX, durante 40 años de oscura represión y hasta hoy. Y es que, como recuerda Alicia Edwards, y escucha, esta es la cuestión. Hemos luchado contra monstruos peores durante años. Esta comunidad, nosotros, no vamos a ser reprimidos. Somos demasiado poderosos. Mira lo que ha conseguido el poder del drag hasta ahora. No vamos a retroceder. Estamos avanzando. We're moving forward. And the kids are crazy now. Desde luego. Y los niños están locos ahora. Van a luchar duro. They're gonna fight hard. En la cadena SER, Punto de Fuga. Y no queremos olvidarnos de Gaza esta semana, justo en los días en los que ha entrado en vigor el frágil alto el fuego allí, que han aprovechado miles de palestinos para volver a sus lugares de origen con la esperanza de que sus casas sigan en pie. No es el caso de Mahmoud Alaj, un artista palestino que vino a España hace unos meses después de que el ejército israelí destruyera la casa en la que vivía junto a su familia. Hemos hablado con él en Casa Árabe, de la tregua y de su creación artística basada en la tecnología de la violencia de Israel, con un inquietante mensaje final. No os lo perdáis. Thank you for giving me this opportunity to raise my voice here in
such a lovely place like Madrid. Do you believe? Mahmoud, ¿confías en el alto el fuego en Gaza? Yes, despite it's fragile. Sí, a pesar de la fragilidad del momento en el que cada parte, especialmente los israelíes, están intentando demostrar su poder tras la entrada en vigor de la tregua. Pero tengo esperanza que se mantendrá y que se completarán las 3 fases que se han anunciado. What do you know about your people? Oye, ¿qué sabes de tu gente, de tu familia, de los amigos? ¿Cómo están? My family are okay. They are in different places in Gaza Strip because we lost. Mi familia está bien, está repartida en diferentes lugares de Gaza porque perdieron sus casas. Vivíamos todos juntos en el mismo edificio, así que cuando lo destruyeron nos tuvimos que mover a campos de desplazados en diferentes zonas de la franja. Están bien, pero he perdido a muchos amigos, periodistas, artistas y otros que no eran ni una cosa ni la otra. Eran amigos con los que me solía encontrar, pero deseo un mejor futuro para mi familia y para el resto de la población en Gaza. Les deseo un buen futuro. I wish them good future. Now many people are coming back. Estos días muchos gazatíes desplazados están volviendo a sus lugares de origen. ¿Cómo te imaginas ese regreso en la distancia? Unfortunately, almost there is no places for the people. The news and the titles that we read in the newspapers about Desafortunadamente casi no queda nada en Gaza. Las noticias y los titulares que leemos en los periódicos sobre el regreso de las personas a sus casas, en fin, ¿qué casas? Hemos perdido prácticamente todo. Las casas que siguen en pie no tienen paredes, así que la gente no puede vivir allí por lo inseguro que es. Han caído muchísimas bombas en Gaza y todas las viviendas han sufrido daños como si hubiera habido un terremoto. Las historias de que la gente está volviendo a sus casas son en verdad solo titulares. Las imágenes que llegan de allí estos días reflejan una destrucción masiva similar a la que hubiera ocurrido si hubiese caído una bomba nuclear. De hecho, los gazatíes piensan que si hubiera caído una bomba nuclear el primer día de este genocidio, habría resultado mucho más fácil para ellos y no tendrían que haber vivido estos 15 meses de dolor y pérdidas. 15 months of pain and loss. ¿Tu familia qué va a hacer a partir de ahora? They will stay in the tents, in different displacement camps. So I think no clear answer for me or for them. No one in Gaza knows what will happen after 1 week. De momento seguirán en las tiendas de campaña de los campamentos de refugiados. Ellos pueden hacerlo, son afortunados, pero esto no está claro ni para mí ni para ellos. Nadie en Gaza sabe qué ocurrirá la semana que viene. Desafortunadamente, el futuro es sombrío en Gaza, no solo para mi familia. Mahmoud, tu primera exposición en solitario fue en Gaza. ¿De qué año estamos hablando y cómo era Gaza entonces? The exhibition was the first solo, let's say, 2020. La exposición fue en 2020, coincidiendo con el bloqueo en Gaza y con el muro del Apartheid en Cisjordania. En la muestra intenté unir los dos territorios, Gaza y Cisjordania, para contar que son parte de una misma tierra. Intenté reflejar la política del Apartheid utilizando las imágenes de Google Maps, que tienen menor calidad en Gaza, igual que nuestros derechos humanos. La exposición se llama 402 en gris, porque cuando miras a Gaza en esa plataforma se dibuja en gris. Los edificios son grises, al igual que el muro de separación, así que encontré muchas similitudes entre la construcción del muro de separación y los edificios de Gaza. Gaza, if you visit it before October 7, you will like it. It's nice city, nice people. Te habría gustado visitar la franja antes del 7 de octubre. Era una ciudad muy bonita, con buena gente y buena arquitectura. A pesar de la situación dentro, se podía sentir la vida de la gente porque tienen una gran esperanza a pesar de todo. Y todavía la tienen hoy, a pesar de todo. Hay gente que dice que reconstruirá su casa otra vez y te diré algo. Yo estoy en Europa. Dejé Gaza y me fui a Francia por 1 año y quizás me quede más tiempo. Pero algún día volveré a Gaza y reconstruiré mi casa para seguir viviendo allí. Yo no acepto haber salido de allí por necesidad, a la fuerza. Ningún palestino acepta la idea de que le fuercen a hacer algo así, que algún día volveré y reconstruiré mi casa. La escaneé en 3 dimensiones antes de que la destruyeran, pero la reconstruiré con todo lujo de detalles. So I will build it again with the same details.
Trump ha dicho que la franja debe ser reconstruida, pero de una manera diferente. ¿Qué crees que quiere decir? Pues no sé, no me lo imagino. Bueno, ¿qué esperas de Trump? ¿Qué poder de influencia crees que puede tener sobre el gobierno israelí? For me, the only good thing that the Palestinian got from Donald Trump is the ceasefire. Lo único bueno que han conseguido los palestinos de Donald Trump es el alto al fuego, porque creo que ha forzado a los israelíes a parar el genocidio de forma temporal. No sé qué quiere decir cuando habla de la reconstrucción, tendremos que analizarlo. Uno de los temas de tus creaciones es la violencia israelí contra el pueblo palestino y cómo esa violencia se ha incrementado con la tecnología. ¿Nos puedes hablar del nivel de complejidad que ha alcanzado esa violencia gracias a la tecnología? When Israel left Gaza in 2005, the idea with the army was to keep controlling Gaza. Claro. Cuando Israel abandonó Gaza en 2005, la idea era que el ejército siguiera controlando la franja, pero la única forma de hacerlo era desde el cielo, con drones y aviones. Así que invirtieron mucho en este campo y ahora consideran a Gaza como un campo de tiro y un laboratorio de nuevas armas utilizadas con drones y aviones. La calidad ahora de los vídeos que captan esas naves es similar a la de entonces, pero las armas son más avanzadas. Día tras día están desarrollando su habilidad para matar y destruir gracias a la tecnología, y es lo que está pasando en Gaza. Hay un dron que toma decisiones autónomas sin la intervención de un soldado. Programan drones para que tomen sus propias decisiones y actúen. So they teach the drones how to take these decisions. They have increased their... Y en uno de tus cortometrajes describes el nivel de penetración de esa vigilancia en la vida privada de los gazatíes, que tienen que hablar casi susurrando en casa, ¿no?, para que no les oigan. Es parte de esa política de control y de la atmósfera que había entre 2000 y 2005. Después de la segunda intifada nos dimos cuenta en Gaza de que estábamos rodeados de colonias judías. Sentíamos que pesaba sobre nosotros una especie de censura y vigilancia continua, que te impedía incluso asomarte a una ventana para no ser visto o para no ser reconocido por un soldado. En ese cortometraje hablo sobre nuestra relación con los soldados durante esos años. Antes, entre 1987 y el año 2000, los soldados israelíes nos controlaban directamente, cara a cara. A partir de ese año, el control se hacía con francotiradores y con las mirillas de los rifles. Ahora estamos hablando de drones que controlan a los palestinos. Así que Israel ha ido desarrollando sus métodos de control de la población palestina. Different ways of violence. Exactly. Me has dicho que Gaza es como un laboratorio de armas. ¿Crees que esa tecnología violenta y espía va a llegar a sufrirla el resto del mundo, incluidos nosotros? Yes, of course. It's technology and they share it. They experiment. Sí, por supuesto. Es tecnología que comparten con otros países. Ellos prueban sus armas y su tecnología en el laboratorio de Gaza y luego venden esa tecnología fuera, así que algún día os llegará a vosotros. Este peligro llegará a diferentes partes del mundo porque esta doctrina no va de una guerra o de los palestinos, es una lucha de la humanidad. Yo ya lo creía, antes incluso del 7 de octubre. Antes de aquel día, Israel ya había reproducido en 3D la franja de Gaza. Una vez me encontré con un hombre en Gaza, después del 7 de octubre, que me contó cómo el ejército israelí le había enseñado una reproducción en 3D de su casa y que le preguntaban por pequeños detalles de ella. Puede parecer algo de ciencia ficción, de futuro lejano, pero no. Está pasando en Gaza, incluso usando drones que ordenan desnudarse a los civiles para comprobar que no van armados. Usan esta tecnología que hasta ahora solo la veíamos en las películas de Hollywood. Similar to what we used to see in Hollywood films. Pues esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois la parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.